Mis queridos hermanos y amigos, muy buen momento tenemos ahora para darle y hacerlo mejor en el estudio de la palabra. El momento es agradable y a mí me encanta estar con ustedes estudiando la palabra porque ustedes para mí son como un motor que realmente me enciende para estudiar la palabra y entonces venir a compartirla con ustedes. Y por eso le llamo un gran momento, porque me voy a vaciar, trataré de vaciarme lo más posible, yendo al fondo de la parte espiritual y quisiera también que ustedes tengan ese mismo sentir. Siempre antes de estudiar la palabra hago una corta oración. Así que vamos a orar para invocar el nombre de nuestro Dios, del Santo Espíritu. Querido Padre, agradecido estamos a ti en esta hora por darnos la linda oportunidad de estudiar tu palabra. Que tu santa paz llegue a nuestro ser ahora, para que tu Santo Espíritu nos bañe y podamos entender lo que vamos a estudiar en esta hora. Y no solamente entenderlo, sino también ponerlo en práctica. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. En el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias a Dios, le damos siempre. Y en esta ocasión vamos a estudiar esa parte, esa visión espiritual que cada uno debe tener. Esa visión espiritual que sin ella no podemos seguir adelante. Sin ella, el enemigo puede hacernos drizas. Por lo tanto, más que cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer, debemos primero guardar nuestra vida espiritual, nuestra vida y conexión con Cristo, nuestra lealtad hacia Él, antes de cualquier otra cosa. Y eso es lo que también he hecho yo en la mañana de hoy. He tratado de echar todo a un lado para entonces bañarme de lealtad cristiana y entonces venir a estar con ustedes. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Siempre que vamos a hablar de lealtad, siempre que vamos a hablar de guerra espiritual, de visión espiritual, yo casi siempre menciono el libro de Génesis, porque es el inicio de todo. Y justamente Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque Génesis 3:15, todo el capítulo 3, tiene por decirlo así, un río caudaloso de información para nosotros que nos llenan de espiritualidad y que nos ponen sobre aviso a cualquier situación que quiera hacer el enemigo. Recuerden, mis queridos, que el primer engaño aquí en la tierra que Satanás hizo fue a Eva, a nuestros primeros padres. Allí estuvo el engaño, pero de una manera tremenda, bien visto. Y si nosotros, que también somos presa del enemigo, nos descuidamos, también nos podrá engañar. Y saben lo más interesante de todo esto, que cuando Jesús vino y se sentía en el lugar más débil, allí fue el enemigo también a atacarlo, porque es que el enemigo es eso, ¿no? Un fuerte atacador para destruir. Y qué importante es que el enemigo no te destruya espiritualmente hablando. Y es lo que ocurrió con Adán y Eva. Los destruyó espiritualmente. Y vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a entrar en el estudio per se de la palabra, porque tengo mucha información y ojalá que el tiempo me dé. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3 y el versículo 15
allí va, ahí hay, no, desde el 14, perdón. 14, Génesis 3, 14 y 15. Yo quiero leer primero el 14. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, fíjense, es una sentencia que le está dando allí. No es que Dios está esperando que la serpiente le responda, porque no habla, pero sí fue usada por el enemigo para destruir, y con ella todos los otros animales, entonces pasa también la maldición. Y dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Así que ahí están incluidos todos, precisamente porque ella hizo tal cosa. Sobre tu pecho andarás, maldición. ¿Por qué? Porque antes no andaba sobre su pecho, sino que andaba de otra manera, volaba. El espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, cuando nos habla allí de ese primer capítulo y de la caída de Adán y Eva, pues allí nos dice con toda claridad que la serpiente volaba, y cuando volaba era como un espectáculo que hacía, porque diferentes colores, al sol darle, diferentes colores salían de ella. Era algo extraordinario. Por eso es que ahora el Señor en el versículo 14 de Génesis 3 le dice, maldita serás y andarás, dice, andarás arrastrada, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No es, mis queridos, no es que la serpiente come polvo para su alimento principal. No, la serpiente come de otras cosas más, de otras cosas, no polvo. El polvo no es su alimento. Ahora, mientras anda arrastrada, claro, todo el que se arrastra, pues, imagínense, solamente uno andando descalzo, pues se le llenan los pies de polvo. Ahora, la serpiente andando, arrastrándose con la nariz y la boca ahí, entonces claro que tiene que absorber polvo. Así que involuntariamente lo tiene que hacer. Así que la maldición que Dios da a la serpiente es incluyendo también los otros animales debido a que la naturaleza se contaminó con el mal. Satanás ahora empieza a dominar y ahora se hace príncipe de este mundo. Y al hacerse príncipe de este mundo, se empieza una guerra espiritual que no tiene precedentes. Una guerra espiritual que nosotros tenemos que tratar de entender y entenderla y vivir como que nos afecta a nosotros. Y realmente nos afecta. La guerra entre Cristo y Satanás nos afecta. Y fíjense, dice todavía más, ya hablamos un poco de lo de la serpiente, ¿no? Pero ahora vamos al versículo 15. El versículo 15 dice así, Génesis 3:15. Fíjense cómo dice. Y pondré enemistad. ¿Ven? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, lo que nos quiere dejar bien claro este texto es, porque aquí está la serpiente, está Dios, Cristo, y también está Satanás. Y con Satanás está también sus secuaces. Por eso es que dice su simiente. O sea, Satanás tiene una simiente. Y quiero que ponga mucha atención a esto.
Satanás tiene su simiente y esa simiente es justamente todos los que le siguen a él. ¿Ven? Y si ustedes ven, si podríamos ir a Juan 8. Juan 8, allí nos dice algo bien interesante. Juan capítulo 8. Y en el versículo Juan 8 y el versículo 4. Fíjense que allí tiene una clara una clara situación con lo que estoy diciéndole. Es Juan, perdónenme, ahora vamos, es Juan capítulo 8 y vamos a leer allí solamente el versículo, otro versículo. Aquí lo tenemos para una mejor comprensión de lo que es la palabra. Juan capítulo 8 y el versículo el versículo 14. Y respondió Jesús y díjoles: yo doy testimonio de mí mismo, y mi testimonio es verdadero. ¿Ok? Y mi testimonio es verdadero. O sea, el testimonio que Jesús empieza a dar junto a todo el universo y en presencia del mismo enemigo es justamente el testimonio que nosotros necesitamos hoy para poder ser leal a lo que Dios nos dice. Y Jesús también le dijo a los judíos en una ocasión, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y las obras de él hacen. O sea, todo el que hace la voluntad, todo el que hace y practica lo que es del enemigo, las mentiras y demás, claro, es un fiel seguidor de Satanás. No solamente eso, sino que la simiente de Satanás sigue siendo sus demonios, sus ángeles caídos. Ahí están la simiente. Entonces, la simiente de Cristo es su iglesia. Y Cristo es la simiente de Dios. Por lo que es justamente con quien el enemigo lucha contra él, contra Dios. Al luchar contra Dios, entonces todo lo que desciende de Satanás es justamente simiente de él. Y ahora aquí dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. O sea, esto es realmente una guerra espiritual. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta que somos la razón del pleito entre Cristo y Satanás. ¿Ok? Somos la razón del pleito. ¿Ven? ¿Por qué somos la razón del pleito? Porque Cristo llega para redimirnos. Satanás llega para quitarnos y eliminarnos. Y lo que Dios no quiere es que Satanás se haga dueño real de nosotros ni de este mundo. Por lo tanto, en esa reunión primera que fue allá en el Edén, y que ahí hablamos en Génesis 3:15, en esa primera reunión donde estaban el enemigo y su simiente, estaba Dios, Cristo, y también su simiente, ahí estaba Eva y los demás, Eva y su esposo. Entonces, ahí está la simiente. Y todos los que descendemos, que somos todos los seres humanos, que descendemos de Eva y Adán, entonces somos su simiente. Pero hay algo.
Y es que solamente los que se adhieren al Señor, esos son la simiente del Señor, de Dios. ¿Ven? Todo el que acepta a Cristo es igual que el que acepta a Satanás, hablando mentira, haciendo sus cosas, haciendo y diciendo lo que él dice y hace. Entonces ese es de la simiente de Satanás. Así que cualquiera sea la situación que usted tenga, cualquiera que vaya en contra de los mandamientos de Dios, usted tiene que pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para Dios? ¿Soy de la simiente de Dios o soy de la simiente del enemigo? Porque Jesús puntualizó en Juan 8 eso, donde él mismo dijo claramente, vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque hacéis las obras del diablo. Y él es mentiroso y habla mentira desde el principio. O sea que todo aquel que no está ajustado al principio divino, a lo que es Dios, a la lealtad a Dios, entonces se constituye automáticamente en la simiente también de Satanás. ¿Por qué? Porque hay muchas gentes que hacen daño. Hay muchas gentes que a conciencia hace daño. Hay mucha gente que va a la iglesia solamente a pelear. Hay mucha gente que lo que quiere solamente es el pleito de todos los niveles. Y nunca llevan una sonrisa. Casi nunca cuando ven a un hermano, una hermana, a alguien le dan un abrazo, una sonrisa, un saludo. No. Estos no pueden pertenecer a esa simiente divina, aunque Dios nunca deja de llamarlos. Y ahí está el punto principal, ¿no? Eso, en resumen, la guerra empieza aquí. Y la guerra no es conmigo. Yo soy parte del botín. La humanidad, la raza humana es el botín, por así decirlo. Y Satanás quiere llevárselo, pero Dios dice, ese botín es mío. Y somos la razón de un pleito espiritual. Y si nosotros pudiéramos abrir los ojos y ver la forma como el enemigo o los ángeles del maligno y los ángeles de Dios luchan por nosotros. Si abriéramos los ojos, si Dios nos abriera los ojos y pudiéramos ver eso, nuestra vida espiritual, nuestro sentir espiritual fuera más profundo todavía. Mucho más profundo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la guerra no es con nosotros exactamente, sino que ya Satanás, al Cristo vencerlo, al Cristo venir, al Cristo hacer todo en contra de él, entonces ya está derrotado, ya se siente perdido y ahora él dice a luchar contra la iglesia del Señor, contra la simiente. Cristo es la simiente, nosotros somos la simiente de Cristo. Satanás y sus ángeles caídos, y no solamente sus ángeles caídos, sino también los que lo acompañan haciendo cosas incorrectas en la iglesia o donde quiera, estos también son de la simiente de él. Dicho todo esto, vemos ahora que la guerra espiritual es recia y que en esa guerra se permite todo. No hay ninguna parte, ninguna herramienta que se deje de usar para destruir. Ninguna persona deja de ser tentada o atacada por Satanás porque tenga algún cargo o porque tenga alguna posesión en la iglesia o porque invoque o no invoque a Dios. Todos él tiene y quiere que sean de él, de Satanás.
Por eso es la lucha recia. Y ustedes verán cuán recia es la lucha. Lo verán en un ratito cuán recia es esta lucha. ¿Ven? Ahí lo sabemos muy bien. ¿Por qué es una guerra netamente espiritual? Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es ser leales a Dios. En la lealtad a Dios está nuestra victoria. ¿Okay? En nuestra lealtad. Si no somos leales, entonces finalmente seremos desleales. Porque si hay una fuerza, si hay un poder fuera del poder de Dios, es el poder del enemigo Satanás. Porque allí vemos que Dios lo acabó en todo, en toda fuerza. Acabó a Satanás cuando lo estaba haciendo. Era la persona que fungía prácticamente como secretario del triángulo divino, de la triunidad. El mensajero especial. Y Dios lo hizo acabado en todo para que fuera el director de todo el cielo y la hueste angelical. Entonces, como tiene todo ese poder, sí puede destruir al ser humano que no está en lineamiento con el Señor. Tú eres muy valioso para Dios. Yo quiero que entiendas eso. Y Dios Dios te sirve, Dios te protege, Dios te cuida, Dios pelea por ti, Dios hace todo por ti. A la corta o a la larga, Dios lo hace. ¿Y sabes dónde lo podemos demostrar? Mira, el libro de Jueces. El libro de Jueces, allí hay una situación un poco fuerte con el pueblo de Israel. Y en Jueces capítulo 7, Jueces capítulo 7 y el versículo 2. Vamos a leer ahí varios versículos porque vamos a leer también el 4 y el 7. Pero Jueces 7, 2, fíjense si la guerra es espiritual o no es espiritual. Miren cómo dice acá. Jueces capítulo, ahí dice. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se alabe contra mí y diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Ven? Y ahora, fíjense lo que dice el 4. Ese es el 2. Ahora, el 4 dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga no vaya contigo, no va contigo. Y finalmente el 7, fíjense qué dice. El 7. Dice así. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todo lo demás gente a cada uno a su lugar. Fíjense, le voy a hacer ahora la historia completa. Les voy a hacer la historia completa. Gedeón estaba preparando los alimentos, los granos. Los estaba preparando, escondiéndolo de los madianitas, porque el pecado, la situación que tenía el pueblo de Israel era muy difícil en cuanto a salirse de la lealtad a Dios. Como se salen de la lealtad a Dios, pues Dios, ¿qué puede hacer?
por más que los llame, vengan, no quieren, no vienen. Y ahora hay un varón de Dios que está pensando, y por eso es, mis queridos, el pensamiento es donde Dios trabaja contigo, pero también el enemigo trabaja allí. Depende a quién tú le des la oportunidad, mi querido. No olvides que tu mente, tus pensamientos son el campo de trabajo para el bien o para el mal. Si piensas algo, piensa también a quién está sirviendo con ese pensamiento. Y Gedeón, mientras estaba allí, diciendo cómo Dios nos tiene, pensando por qué un día Dios no nos da la mano, ahora tengo yo que trabajar a cada rato, a cada momento, día y noche, para esconder esto, porque los madianitas vienen y se los llevan. ¿Y qué podemos hacer? Y en ese momento fue que Dios llegó donde Gedeón y le dijo: prepárate, Gedeón. Y Gedeón dijo: pero ¿cómo me voy a preparar? ¿Con qué? Si mira cómo están el pueblo, fíjate cómo está el pueblo y fíjate cómo están los madianitas, cada rato nos asedian y se nos llevan todo. Pero el Señor tenía un propósito. Gedeón podía juntar hasta 32,000 personas para pelear contra los madianitas, que eran 100,000, más de 100,000. Sin embargo, para que se note que esta guerra no es de persona a persona, que esta guerra el hombre tiene poco que ver, a menos que sea para salvación. La acción del pleito es de Dios, la acción del pleito es de Satanás. Y ellos dos luchan y nosotros solamente estamos aquí esperando que alguien recoja el botín. Y ese alguien, para mi vida, debiera ser mi elección y mi lealtad al cielo. Porque si soy leal, si soy sin ningún tipo de pensamiento, ni bueno ni malo, solo que vivo así como un palo que las olas se lo traen y se lo llevan, entonces no sirve nada. Si no está conmigo, estás contra mí, dice el Señor. Por lo tanto, mi querido hermano y amigo, Dios toma a Gedeón, le habla a Gedeón y le dice a Gedeón: Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Es mucho. 32,000 personas para pelear contra 100,000. Imagínense ese pedacito que cabe prácticamente. Ese pedacito. Sin embargo, mis queridos, Gedeón dice: Señor, ¿cómo es posible? Sí, llévalos para yo probarlos. El que tenga miedo, que se vaya. Y de los 32,000, mis queridos, se fueron 22,000. De los 32,000. Porque todos esos 22,000 tenían miedo. Dios no quiere gente con miedo. Dios no quiere gente con miedo. Dios quiere gente de calidad, pero de pura calidad. Dios quiere gentes leales. Eso es lo que Dios quiere. Gente que tenga un buen pensamiento, un buen conocimiento de su palabra, un buen momento para decirle a Satanás: vete de aquí, a un lado. Mi lealtad es con Cristo. En cualquier situación que se presente, nuestro punto central debe ser primero lealtad a Cristo. ¿Ok? Lealtad en todo el sentido de la palabra. Hay algo más. Todavía Gedeón
se siente un poco incómodo con 10,000 personas. Pero en el versículo que acabamos de leer, Dios le dice: Gedeón, el pueblo que tiene todavía es mucho. No quiero que ellos se alaben y digan: nuestras manos hicieron el trabajo para derrotar a los madianitas. Así que vuelve y llévalo al río, que los voy a probar. Mis queridos, y él lo hizo así. Los llevó al río, y los que se acomodaban para tomar agua del río, esos no servían para ir a la guerra. Eran cómodos, eran vagos, descansaban, se acomodaban, perdían más tiempo del que se requería. Y ese tipo de personas, Dios no compagina mucho con ellos, debido a que son cómodos. El siervo de Dios tiene que ser esforzado, tiene que ser rápido en hacer las cosas, tiene que ser entregado en hacer las cosas, para que Dios pueda salir en defensa de él en el momento preciso. Cuando las fuerzas del maligno quieran venir, entonces Dios tiene su fuerza y repele al enemigo. Por lo tanto, tú eres una persona a quien Dios cuida siempre. Y si te pasan algunas cosas, no olvides que el cuidado de Dios siempre estará ahí, siempre y cuando hagas la voluntad de Dios. Siempre y cuando quieras pertenecer a su simiente, a la simiente divina. ¿Ok? Entonces, hace falta más todavía. Y Dios se lo dice a Gedeón. ¿Y saben cuántas personas quedaron? De 32,000 personas que tenía Gedeón reunidas, solo quedaron 300 personas. 300. Y Jehová le dijo: con esas 300 nosotros vamos a derrotar a los madianitas. Y verás que el pueblo será liberado y que Israel seguirá adelante y que tú estarás al frente. ¿Cuántas cosas no le dijo Dios a Gedeón en ese momento? Ahora bien, ¿por qué digo que la guerra es espiritual? Porque no es posible, en ningún momento es posible que 300 personas peleen contra 100,000 y los 300 ganen. No, no hay posibilidad de eso. Por eso entonces digo que quien peleó, y así lo dice patriarcas y profetas, que quien peleó contra los madianitas fue el Señor. Porque Él siempre pelea por nosotros. Y Él quiso que los madianitas, entre ellos mismos, se mataran. Porque es que había ángeles que protegían esos 300. Habían ángeles acompañando a Gedeón y sus gentes, a Gedeón y su simiente, a Gedeón y todos los que siguen a Gedeón por la palabra de Jehová. Entonces, si tú entras también en ese grupo de simiente real, entonces Dios te va a proteger. Y a la corta o a la larga te verás en el plan de Dios, trabajando para Él y con la bendición de Él, a pesar de que el enemigo siempre va a tratar de engañarte. ¿Okay? Fíjate que la guerra es espiritual. Y como no hay manera de que esos 300, no había manera de que esos 300 le ganaran, entonces copia de esa parte y ponte solamente en las manos de Dios y verás que ganarás. Puede ser que estés pasando por situación económica,
puede ser. Pero es que falta un ingrediente, falta lealtad a Dios. Puede ser que esté pasando por asuntos de tu matrimonio. Falta lealtad a Dios. Puede ser que esté pasando por cualquier situación con tu hijo, con droga, con problemas en la escuela, problemas en el trabajo, la situación que fuere. Puede ser que esté ahí pasándola. Pero no olvides que si eres leal a Dios, todo eso va a pasar. Todas las tormentas pasan. Todas las tormentas pasan. Pero si te mantienes fiel, verás qué lindo es. Y te darás cuenta que Dios sí está contigo. Tal vez esté en algún momento de debilidad espiritual. Es probable que sí. A todos nos pasa. Todos podemos pasar por momentos difíciles. Pero Dios está ahí, cuidándote, protegiéndote y dando lo mejor de Dios para ti. Y los ángeles buenos, los ángeles divinos, luchan contra los ángeles malos para que no te destruyan, para que no te sigan pasando cosas peores también. Pero hay una cosa, mis queridos, muchas veces nos pasan otras cosas duras, pero es porque en algún momento hemos faltado a la lealtad. Ahora bien, ¿qué significa todo esto de la lealtad a Dios? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué estamos a veces en desventaja? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué? Hay otro texto que vamos a leer. Hay otro texto que vamos a desmenuzar un poco. Vamos a desmenuzar un poco. Y ese texto está justamente en el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 14 le vamos a dar un matiz diferente a como muchas veces se lo damos. ¿Ok? Vamos a tratar de entronizarnos en este pasaje y verán qué rico es. Apocalipsis 14. Y el versículo 6 en adelante. Fíjense que Dios ha estado trabajando con nosotros de una manera espiritual siempre. Lo hizo con los discípulos. Hechos 1:8. Allí Dios le dijo a ellos, hey, tienen que reunirse, tienen que ser espirituales. Si no son espirituales, no va a funcionar la unción del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Así se lo dijo. Y ahora, aquí en el libro de Apocalipsis y del capítulo 14, aquí hay una parte bien, bien importante que vamos a estudiar. ¿Ok? Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel. ¿Quién es ese ángel? ¿Ven? ¿Quién es ese ángel? Lo que Juan ve es un ángel que va dando vuelta, que va con una rapidez tremenda y tenía algo en sus manos y es el evangelio eterno. Ahora bien, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que da a entender con toda claridad aquí es que ese ángel que Juan ve en la isla de Patmos, ese ángel que él está viendo, es un símbolo. Porque los ángeles, ustedes saben, aunque ellos nos ayudan, ellos no predican aquí en la tierra. Nos ayudan a nosotros a predicar, sí. Claro, si una persona ve un ángel predicándole, se va a convertir de una vez. Pero si los ángeles nos ayudan de una manera invisible, nosotros no los vemos, pero sabemos que están ahí porque las cosas nos salen bien. Y la gente se convierte, la gente viene, la gente se bautiza. Es una gran bendición. Ahora, cuando él ve el ángel
ese ángel lo que da a entender es que la iglesia se va a mover, la iglesia que es leal a Dios se va a mover a todo el planeta Tierra. Y dice que es eterno también ese mensaje. ¿Saben por qué es eterno? Sencillamente porque tiene que alcanzar a todo ser humano. No importa el color, no importa la raza, no importa el estilo que la vida tenga, que el país tenga, o que la jungla tenga, o que tenga la tribu, quien fuere. No importa. Si es gente, ese mensaje tiene que llegar. Y ese desplazamiento de ese ángel eres tú, mi querido amigo, que me estás escuchando. Eres tú, mi querido hermano, que una vez que te adhieres a este movimiento, entonces ya tienes que salir también a llevar esas buenas nuevas. ¿Ven? Y una vez tú tengas claro lo que es este evangelio, al pregonarlo, los ángeles te van a proteger y ayudar. ¿Saben cómo? Con tu lealtad, porque eres leal a Dios. Y esa lealtad te figura, te lleva al nivel de hijo protector de Dios. Hijo protegido por Dios. Lo que da a entender claramente que en la guerra espiritual, Dios siempre me protege. ¿Ven? ¿Para qué? Para que las fuerzas del maligno no me hagan el daño. Y cuando salgo a dar este mensaje, Satanás se opone a todo dar. Porque Satanás, a todo lo que es la obra de Dios, Satanás se opone. Satanás es un opositor tremendo. Un opositor al mensaje de Dios y a las prácticas de Dios. Es un opositor Satanás. Y este mensaje, con la eternidad que dice y con el temer a Dios que dice, ese temor de Dios, mis queridos, que sigue ahora llegando al otro versículo. Al otro versículo hay que nos dice el libro de Apocalipsis, ahora el capítulo 14, pero ahora el versículo, diciendo a gran voz, dice el 6, diciendo a gran voz, oigan cómo dice, mis queridos, temed a Dios y dadle gloria. ¿Saben qué significa temer a Dios? ¿Saben qué es temer? Temer a Dios no es tenerle miedo, como algunas personas piensan. No. ¿Recuerdan ustedes la historia de José? Aquel joven que fue vendido, hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos. Y lo compraron unos egipcios finalmente y se quedó allá con Potifar. Cuando este hombre llega allá, a esta casa, el dueño de la casa le dice que todo lo que hay aquí tú lo puedes manejar. Lo único que te voy a reservar es mi esposa por ser mi esposa, pero después todo te lo tienes acá. Y José se entregó al trabajo que debía hacer. Ahí se entregó José al trabajo que debía hacer. ¿Y saben qué pasó, mis queridos? Que en el libro de Génesis y el capítulo 39 de Génesis, fíjense qué dice allí. Génesis 39. Fíjense cómo una persona llega a ser realmente leal a Dios. Fíjense cómo llega a ser realmente a Dios.
Génesis 39 y versículo 9. Miren qué dice. Génesis 39, perdón, versículo 9. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Ven ustedes? ¿Se imaginan ustedes por un ratito la escena? La escena es que hay una casa sola, hay una mujer que te está insinuando, bonita en todos los aspectos, y te está diciendo una y otra vez, ven, duerme conmigo. Y llega un momento que ya ella no aguanta más y agarra al muchacho y le dice, y ahora él dice, la palabra que está ahí es, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No es que pecaría contra mi jefe, contra Dios. Ahí está la lealtad al Dios del cielo. Lo que tú haces cuando estás solo, eso eres tú. Cuando estás solo, lo que tú haces, eso eres tú. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando hay mucha gente, las cosas se transforman. O sea, uno se transforma, uno va y dice, lo que quiera. Y se vuelve y se muestra lo mejor. Da una sonrisa, esto, aquello. Pero cuando estás solo, que nadie te está viendo, entonces lo que haces, eso eres tú. Y fíjense, mis queridos, que José hizo algo extraordinario. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Lealtad a Dios en medio de cualquier situación. Difícil. No importa. Leal a Dios. Me están cobrando la renta y no tengo el dinero por ahora. Leal a Dios. Me están haciendo cualquier otra situación adversa que me llegue. Lealtad a Dios. Porque Satanás, nunca te va a llevar, nunca va a golpearte cuando tú estás bien. Siempre en el momento de más debilidad, ahí va y te ataca y te da fuerte. Así también una vez lo hizo con Jesús. Por lo tanto, la lealtad a Dios debe estar por encima de todas las cosas. Por eso es que no importa que tengas una situación incómoda en tu casa, sigue siendo leal a Dios. ¿Cómo? Tiene que tratar de profundizar la palabra de Dios. ¿Okay? Tiene que tratar de profundizar, de leer, de estudiar y de pedirle a Dios, ¿qué es, Señor, lo que tú quieres que yo haga? Y Dios te va a decir. Te va a indicar día por día lo que Él quiere que tú hagas. Porque tú le estás diciendo, quiero serte fiel, quiero ser leal a ti. Y ese pedido que tú le haces a Dios, ese pedido que tú le das a Dios, esa declaración que tú haces con Dios, Dios lo que hace es que la prospera. Y mientras tú vas estudiando su palabra, ¿saben qué va ocurriendo? Que Él te va llenando de ti, del conocimiento de ella. ¿Y sabes qué? Que cuando venga el enemigo a querer golpearte, le vas a decir, soy leal a Dios. Yo temo a Dios.
Y el temor a Dios es justamente hacer en todo tiempo leal a Dios. Lo mismo que hizo José. Lo mismo que él hizo en medio de aquella situación incómoda, no había nadie y prefirió salir corriendo antes que ser desleal a Dios. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es tú hacer lo que Dios te dice. ¿Ven? El hombre a veces da consejos. El hombre a veces hace muchas cosas. El hombre a veces hasta se enriquece diciendo que Dios le ha prosperado y que Dios le ha dicho, pero sabe muy bien que está haciendo diabluras por otro lado. Y eso es lo que hace Satanás. Así como cuando viene un terremoto o viene algo contra un pueblo, contra ti mismo, tú dices, ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? No, eso lo hace el enemigo para que tú le eches la culpa a Dios. Ese es el punto. Entonces, en tu vida debe haber ese principio de lealtad a Dios. Y esa lealtad es la que te va a llevar a algo eterno. ¿Qué es eterno? Eterno es hasta consumarse todo. Y la vida eterna nunca acaba porque Dios es eterno. Ahora, la parte maligna sí tiene un fin. Y aunque serán destruidos los malignos, serán destruidos hasta que se destruyan y después ya no existen más. Hay algunos que creen que una vez la persona muere, sale algo de la persona que va al cielo, que va al paraíso. No, no hay tal cosa. Inmediatamente a usted le cortan la respiración, dejó de respirar, entonces este cuerpo se desploma. Este cuerpo se lleva al sepulcro. Y la respiración, que es lo que Dios le dio, dejó de ser. Y el día que Dios venga, que Dios llame a su pueblo, entonces ellos serán levantados, los que han sido leales a Dios y van a ser leales ya eternamente y para siempre. Más los malos hasta destruirse completamente es como la estopa que usted la quema y después que la quema se deshizo, se volvió ceniza y el viento se la lleva. Y ya no hay más sufrimiento para nadie. Eso es lo que Dios quiere. Lealtad completa. ¿Ven? Y hay personas que se apoderan de todo lo que es poder humano. Y el poder humano los lleva a hacer tantas diabluras que se creen tan poderosos que ya nadie los toca. Pero llegará un día cuando esa maldad será resquebrajada, será rota. Esos que hacen violaciones de niños, esos que matan, esos que hacen droga, esos que hacen tantas cosas, incluso quieren el poder de la plata y del oro y de todo, e incluso matan también personas si no se someten a ellos. Esos poderes serán destruidos. ¿Por qué? Porque obedecen solamente al poder personal y al poder del enemigo, no al poder divino, no a la lealtad divina. Y al ser cobijados por el enemigo, entonces serán hechos también estopa. ¿Ven? Fundamentan todo lo que es en el gustar la vida y hacer todo, y acumulan una gran cantidad de dinero para hacerse poderosos. Y al hacerse poderosos son desleales a Dios, porque no le dejan
a los demás lo que deben dejarle. Jesús dijo muy claramente, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hasta que tú no tengas ese principio claro en tu mente y funcional en tu mente y en tus actos, en tus acciones, no va a funcionar la otra parte, que es la parte de la lealtad a Dios. Lealtad a Dios es entregarse completamente a Él, servirle a Él y hacer lo que Él quiere. Querido amigo, no hay nada que Dios no pueda hacer por ti. No hay nada que Dios no que Dios no te llame. No hay nada que impida eso. Tú eres una persona a la cual Dios ha llamado por este mismo canal en otros momentos y ahora mismo también lo está haciendo para que seas leal a Él. ¿Leal en qué? En todo. Solamente estudia su palabra y verás que Dios quiere que tú seas leal. ¿En qué? En toda tu vida. En todo tu entorno, en el trabajo, en la casa, en la calle, en la iglesia, donde quiera que tú estés, que seas leal. Y serás parte de la simiente de Dios. Eres parte de la simiente de Dios si eres leal. Y eso es lo que Él quiere. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Y no solamente a ti, sino también a tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos. Es una gran bendición. Puedes tú ser una gran bendición en el territorio donde vives si eres leal a Dios. Y serás próspero. Yo, como ministro de este santo evangelio, te hago un llamado, te invito, ven, a estudiar profundamente la palabra de Dios. Y una vez la estudie, verás que Dios te está llamando a ser leal y serás leal porque Él te revelará su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Y nos vemos en el próximo segmento. Bendiciones en grande para ti y tu familia.